Acompáñame a Mateo capítulo 6. Los que no tengan Biblia, ahí nuestros hermanos pueden servirle de una que tenemos ahí en la entrada. Pueden agarrar una y poderles ayudar a buscar lo que es la palabra del día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Saben, esto es a modo de compartir algo personal, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo atrás en la ciudad de Durango conocí a venezolanos y colombianos. Y yo le dije, Señor, un día quiero rodearme de venezolanos. Dios es bueno, ¿verdad? Porque ya había conocido cubanos, mi hermana es cubana, y Dios trabaja de distintas formas. Y eso estoy hablando de hace recién casado, en el 2003, 2004, no, en 2004 ya andábamos acá, pero yo le decía, Señor, es que me gusta cómo hablan, bien chévere, ¿verdad? Bien padre ellos, pero hace muchos años, y hace 20 años, después de 20 años, es cuando más he estado rodeado de venezolanos. Es una bendición, a pesar de lo que están pasando, ¿verdad? Antes de predicar, no solamente ellos, hay muchas naciones que están pasando, Cuba, ni se diga México, hoy en día, Colombia, Venezuela, muchos países están sufriendo mucho y créanme que es bueno estar orando por ellos, orar por las naciones porque el tiempo está cerca, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está cerca y creemos, en esta iglesia creemos que el día del Señor vendrá, ¿verdad? Que Él vendrá, pero cuando se multiplique la maldad y ahora la maldad está por todos lados. ¿Sí o no? Le llega a nuestros hijos por teléfono, le llega por donde sea y en la escuela ni se diga. Entonces, sean bienvenidos cada uno de ustedes, esta es casa de oración, gracias por acompañarnos cada uno, Yasab, su familia, hermano Rudy, hermano Juan Carlos, hermana Elisa, Dios le bendiga hermana siempre, Chihuahua también tenemos aquí, Honduras, Lemos anduvo un buen tiempo Alexander anduvo un tiempo en Honduras y bueno, ya estamos aquí todos y Dios es bueno. ¿Qué le parece si me acompaña a Mateo capítulo 6? Y antes de empezar estuvimos viendo acerca de la oración, de las limosnas, qué se trata esto, pero algo que me llamó la atención de estos tres principios, vamos a ponerlos así, o tres pasajes que la Biblia lo marca, que el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, menciona en los tres pasajes la hipocresía. ¿Sí lo han puesto atención? No sean como los hipócritas. Tanto en las limosnas como en la oración y como en el ayuno, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La tercera y última parte de lo que es principios en cuanto a los fariseos y los judíos, ellos hacían, daban limosnas, oraban y ayunaban, pero siempre Jesús en los tres le puso como los hipócritas. Bueno, habló de esa manera. Y Mateo capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios así: cuando ayunéis, no seas austeros. ¿Como quién? Como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro por mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso se repite en las tres veces que habla de la oración, la limosna y ahora en el ayuno. Pero los dice ahí a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en. Eso se repite en los otros dos, en la limosna y la oración, y ahora en el ayuno. La importancia del ayuno: ¿manda Jesús que ayunemos o prohíbe Jesús que ayunemos? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y acompaña a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Señor, en este hermoso día que tú nos das. Gracias por la bendición, Señor, de estar rodeados, Señor, no solamente de una nación o de otra, Señor, sino de tu creación, Señor, y tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque nos haces, Señor, bendecidos, no solamente el ver la luz del nuevo día, sino que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Te pido que tu palabra fluya y tu Espíritu Santo fluya en nosotros, Señor, como lo haces cada día, confortándonos, Señor, en tu palabra y animándonos cada día para glorificarte a ti, Señor, que tú mereces toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Fíjense que la Biblia, hermanos, para poder comenzar, dice que nuestras buenas obras serán recompensadas, porque aquí en estos pasajes nos dice que ellos, los que hacen que la gente vean, lo hacen y tendrán su recompensa. Y yo les he dicho estos últimos
Bueno, los últimos 2 domingos no estuvimos tocando este tema, pero cuando estamos tocando el tema del Sermón del Monte, ¿a cuáles les gustan las recompensas? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta ser recompensado de una u otra manera. Mateo 16:27 nos lo habla. Sin embargo, el Señor no solo pesa las acciones. Dios no solamente va a ver tus acciones, sino que Dios también ve tus intenciones, la intención de tu corazón. Siempre, en todo momento, desde los que tenemos muchos años en el Evangelio, a los que tenemos poco o los que tienen poco, tenemos que enseñarle que Dios sí ve tus acciones, pero Él conoce las intenciones de tu corazón. Siempre las va a conocer. Si los actos de justicia son para impresionar a la gente, recibiremos la recompensa de quien cree, de la gente. Aplausos, elogios, pero si lo hacemos para agradar a Dios, Él nos dará una recompensa más significativa y eterna. ¿Cuántos dicen amén? Haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahora, con esto no quiero decir que no trabaje, porque el que no trabaje, que no coma, sino que tenemos que trabajar. Pero también a veces tenemos que ver por qué intención trabajamos. ¿Sale? Porque en la familia es una carga, entonces no nos hubiéramos casado. O porque la familia es la parte que tú sentiste o la parte que tú te enamoraste y tú dices, lo hago por bendecir a mi familia y por amor a mi familia. Por amor, todos tenemos esta frase, por amor a mis hijos, los que tenemos hijos. Siempre tenemos eso, pero algunos dicen, no, es que es una carga tener una familia. Entonces lo hacemos para agradar a Dios, porque aún todo lo que hagamos sea como para el Señor, dice la palabra. Todo lo que hagamos en la tierra, hasta aún el trabajo, o hasta aún el servir en la casa, el levantar una hoja de papel o ayudar a la esposa a trabajar. Muchos hoy en día dicen que el ser ama de casa, hermanos, es un trabajo que menos o no valorado. ¿Verdad que no es cierto, hermanas? Dicen que trabajan más. Y pueden trabajar 24/7 sin un salario. Y a veces salimos nosotros como esposos dándole sus $20 para que vaya y se compre algo. Hello, ya no nos gustó, ya empezamos mal, ¿verdad? Jesús, hermanos, para seguir continuando, Jesús da 3 ejemplos de actos de justicia o principios, también podíamos hablarle, que todo creyente, ¿todo qué, hermano? Creyente debemos de practicar, limosnas, orar, y ahora vamos a ver el ayuno. Pero al hacerlo debemos analizar nuestras intenciones. ¿Cuáles son? Acordémonos que estos 3 actos Jesús menciona las palabras, como lo dije al principio, hipocresía. Hipocresía lo hemos visto, no le voy a dar lo que es el original, pero es alguien que se pone una máscara. Como le digo, aquí Hollywood, lo dije la vez pasada, premia la hipocresía de alguien que está actuando en una película o en una novela. Bueno, nosotros ya no vemos novelas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero ¿qué tal las series? Que es lo mismo. Pero bueno, vemos cierto tipo de actuación ahí que tú dices, bueno, este hombre, y somos tan dables, y más las mujeres, a gustarle el hombre perfecto. Hollywood lo pinta perfecto, y la mera verdad es algo nunca creíble, porque es los sueños que tienen toda mujer o todo hombre de la mujer perfecta. Pero bueno, todos vieron Barbie, ¿verdad? La perfecta, la perfección. Pero Jesús nos habla acerca de la hipocresía en los 3 pasajes. Hemos visto que ya lo que es el dar limosnas u ofrendas. También hemos visto la oración como un acto y disciplina al cómo orar y estar ante Dios. El orar siempre debe estar en un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Siempre debe estar. Por eso se nos invita a las oraciones para orar. A veces, déjeme hacer un pequeño paréntesis, a veces queremos que nuestra vida se arregle con una oración, o que todo el problema que hicimos en nuestra vida con una oración, que Dios la responda. Si Dios no es el de la lámpara maravillosa, el que frotas la lámpara o frotan la Biblia, y que Dios responda y actúe rápido cuando hay principios y obediencia a Dios para que nos vaya bien en la tierra, ¿sí o no? Nada más que simplemente a veces el cristianismo se ha hecho de esa manera. Recordemos y veremos en esta tarde, la última de ellas, que es el ayuno, que Dios se agradaría que hiciéramos. Sí, porque sí podemos ayunar, sí debemos de ayunar, pero de la manera que Dios nos enseñe a ayunar. Recordemos que estos 3 actos o principios o disciplinas son buenos para Dios, sabiendo que la intención de nuestros corazones siempre Él los pesará, siempre Él va a tener a peso tu intención. ¿Cuál es tu intención de corazón al ir a orar,
Al tú dar limosnas, como dimos ahora, diezmos, ofrendas, ¿cuál es tu intención? Nunca es un canje para que Dios tuerza su mano, para que Dios vea qué tan buenos somos, porque pues el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá, verdad? Muchos ya han tenido su recompensa aquí en la tierra, pero otros están haciendo tesoros en los cielos para con Dios, de alguna u otra manera. Fíjense que cuando leemos Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. La Escritura no ordena como un mandato, para poder introducir, no ordena como un mandato que los cristianos ayunen. No es un mandato, como hay otros que pues que sí cae como algo que Dios nos exige de una u otra manera, pero no en el ayuno. No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos. Al mismo tiempo, pero también la Biblia nos presenta el ayuno como algo que es bueno. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos o que nosotros tenemos de cuando estamos a dieta, ¿por qué tú te pones a dieta? ¿Te has preguntado eso? Dejas de comer comida chatarra. ¿Cuántos dicen amén? Ah, sí. No, ya no comeré comida chatarra, ponme vegetales y ponme pura agua y ponme esto y el otro y dejamos la coca. ¿Quiénes han dejado la coca? No, pues es difícil dejar la coca, ¿verdad? La Pepsi y todo. Es difícil dejar de comer chocolate también, o dulces, cosas que dañan tu cuerpo, cosas que te hacen que tu cuerpo reaccione de otra manera y nos enfermamos de una de otra forma, pero son cosas que bueno, podemos decir, voy a abstenerme de ciertas cosas y de cierta manera nuestro cuerpo, dicen algunos, me voy a desintoxicar. ¿Han oído esa palabra? Me voy a desintoxicar esta semana, un mes me voy a desintoxicar, nada de grasas, nada de pan, gluten. ¿Sí? ¿Estamos? Nada de pan. Bueno, de una u otra manera el ayuno, de esta manera lo pongo un poco más directo a lo que es que el ayuno es más bien para que nosotros nos abstengamos. El principio es de pecar, de cosas que nos contaminan a nosotros. Las cosas que dicen, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale de la ¿qué? De la boca del hombre, lo que contamina al hombre. Es que si nuestro corazón, y es para que el ayuno va acompañado de la oración, pidiéndole a Dios guía y enseñanza para conducirnos en nuestra vida diaria, de cómo tomar decisiones, de cómo dirigirnos en la vida, y más el día de hoy. Cuando ayunemos, o la Escritura nos ordena como, no ordena, como un mandato, pero al mismo tiempo la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno para nuestra alma, pero también producirá en nuestro cuerpo algo diferente, algo que resplandecerá en nosotros, algo beneficioso y conveniente y una disciplina espiritual. El libro de Hechos registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Fíjense, antes de tomar decisiones importantes es para que uno no se deje llevar por sus ideas o su emoción, sino en Hechos capítulo 14, versículo 23, vemos que los primeros apóstoles, los discípulos dejaron bien marcado algo. Cuando haya que tomar decisiones, tanto en la iglesia como en tu vida, es bueno ayunar, pedirle a Dios, pero no separado, decir, bueno, voy a ayunar y me voy a sentar en la cama, no voy a comer y voy a ver Netflix y voy a ver Hulu y voy a ver todas las series que pueda, porque pues estoy ayunando y todo y me voy a llenar de puras verduras y de puras cosas así. No, dice que tenemos que ayunar, pero con la palabra, llenarnos con la palabra. Cuando tú ayunes, escucha predicaciones, escucha cantos y lee la palabra, porque eso dice la palabra de Dios, dice el Señor de Jesucristo, que no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos quiere hablar todos los días a lo que es su palabra, a lo que es sus mandamientos, porque así es como los apóstoles, dice que ellos en el capítulo 14 de Hechos, y ellos constituyeron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Siempre el ayuno va acompañado de oración, y la oración puede ir acompañada de ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos que ellos, para tomar decisiones dentro de la iglesia, se prepararon. No es un mandato, pero sí es un principio que como cristianos maduros podemos echar mano del ayuno para doblegar nuestras ideas, nuestros pensamientos, aún nuestras pasiones. Pero venir a la palabra es el alimento espiritual que Dios nos da para que
podamos escuchar su voz. El ayuno con mucha frecuencia va ligado de la oración, como lo acabamos de ver. En Lucas capítulo 5, versículo 33, dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? ¿Ven? O ayuno y oraciones. Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Versículo 34, él les dijo, Jesús, ¿podéis acaso hacer los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién era el esposo ahí? Jesús. Jesús estaba ahí con ellos y los discípulos comían, levantaban entre las espigas y todo, y no había ayunos que los discípulos pasaran, pero Jesús siempre puso el ejemplo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, el mismo Espíritu Santo lo llevó a ayunar. ¿Cuántos días? 40 días, 40 noches. La importancia, Dios lo puso, Jesús lo vivió, pero Jesús nunca dejó de orar. Todos, cada uno de nosotros debemos de tener nuestro Getsemaní, dónde ir y dónde orar. Eso es algo simbólico. No crean que usted se va a apartar a un lado y va a tener un lugar. Bueno, tiene a lo mejor mucho su closet. Otros se ha hablado y dice, no, el mío preferido es el baño. Y allí, porque ahí puedo llorar, ahí puedo orar. O algunos otros, hablo en lo secreto, hermano. Porque hay congregacionales, como los martes, venimos, oramos. Y muchos a lo mejor los martes han estado ahí y han estado ayunando. Han estado privados de comer y se llenan de la palabra de Dios. Y dice, él le dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días, y estos días son los que estamos viviendo hoy, tú y yo. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces aquellos días, ¿qué haremos, hermanos? Ayunaremos. ¿Y ayunaremos para qué? Para molestar nuestro cuerpo, para decir, es que quiero bajar de peso, es que quiero estar desintoxicado. Es para buscar la presencia de Dios en nuestra vida y sujetarnos a lo que la palabra nos da. Creemos casi siempre que el objetivo del ayuno está en la falta de alimento, solamente ayunar de alimentos. A veces Dios nos ha estado hablando de decir, deja ese teléfono en paz, ¿sabes? Porque a veces son las 2, 3 de la mañana y seguimos viendo con el dedo. No, aquí no pasa, ¿verdad? No, aquí no. Ok, estamos todos bien con eso. O ¿qué tal las series? No sé si tú te ha pasado. A mí me ha pasado, porque si yo estoy predicando aquí y digo no me ha pasado, pues no, a nosotros no ha pasado, que hay series que te pican y te las quieres aventar. Una serie de a lo mejor 20 episodios te la quemas en un día y medio. 20 episodios, y los 20 episodios duran más de 1 hora. Imagínate. Estoy exagerando, pero ha pasado, ¿no? El objetivo del ayuno está no solamente en la falta de alimento, por el contrario, el propósito de nuestro ayuno debe ser quitar los ojos de las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? De las cosas de este mundo, ¿cuánto te ofrece? Y entre más tienes, entre más te suben el sueldo, menos te alcanza. ¿Cuántos dicen amén? No soy el único. Yo dije, Señor, a lo mejor yo soy el único, pero ¿cómo lo hacías viviendo a $12 la hora? No sabíamos cómo lo hacíamos, hermano, pero ahorita ganas 30, 40 y tú dices, no me alcanza, y nunca te alcanzará, porque el ser humano es insaciable. ¿Ya no les gustó? Somos insaciables, no hay, y cuando se trata de Dios, menos hay, menos hay. Dios es el que nos suple, nos da la vida, nos da el soplo, y a Dios restringimos su mano, restringimos todo, y tiempo. No tengo tiempo ni para mis hijos. Y si no tienes tiempo para tus hijos, no está mi esposa aquí, va, ni para mi esposa. Y por eso los matrimonios hoy en día están como están, porque decimos no tengo tiempo, mis hijos no tengo tiempo. Y vemos que parte de esto sí es el alimento, es bueno separarnos un poco del alimento, parte te desintoxicas y todo lo demás que tu cuerpo no necesita. Pero ¿qué tal? El propósito del ayuno debe también ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en Dios, que es lo que no queremos, todo menos Dios. El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo también que tomas en serio tu relación con Él. Es como con tu esposa. Antes, tú y yo de casarnos, ¿qué tal la parranda con los amigos? ¿Qué tal la parranda con las amigas? Cuando tú escogiste o cuando tú decidiste casarte con alguien, tú le dijiste no a todo lo demás
y sí a la persona que iba a estar contigo, ¿sí o no? ¿Sí me explico, hermanos, para esta parte? Bueno, con Dios le decimos no al mundo y sí a Dios. Y ahora eso de que los cristianos son aguados y muy, no, hermano. Nosotros tenemos el gozo del Señor y sabemos pasarla bien, que no necesitamos alcohol, no necesitamos drogas, no necesitamos nada de eso para estar en el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Entonces, que tomas en serio la relación con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios basado en su palabra, en lo que Él tiene para ti y para mí. Palabras de bendición y no de maldición. Aunque en la Escritura casi siempre el ayuno es la abstenerse de alimentos, ciertamente. Existen otras maneras de ayunar, muchas maneras que podemos ayunar. Abstenernos de muchas cosas, de la televisión. Ahora, el televisor no es malo. ¿Sí sabían eso? ¿Va? No te va a comer. No te va a comer. El televisor no es malo. ¿El teléfono es malo, hermano? Tampoco es malo. Los aviones, pregunto, ¿son malos? No. El problema es el uso que le dan a cada cosa, ¿no? ¿Sale? Los aviones no eran malos hasta que pasó lo del 9/11, que creo que muchos supimos eso, ¿no? El asunto es lo que la persona lo utiliza. Los pick-up four o las cosas que se ven en nuestra tierra no son malas. El problema es los sicarios o la gente que lo utiliza para hacer sus maldades, ¿sí o no? Porque usted utiliza un carro, usted utiliza tu teléfono y todo eso, no es malo. El problema es nuestro corazón. El ayuno debe estar limitado a un tiempo determinado, ciertamente. Hoy en día hay mucha jactancia en YouTube o en muchos canales o tiktokeros que se dan el lujo de decir: yo ya ayuné más que Cristo. Pero ¿y de qué sirve eso si tu vida sigue siendo igual? ¿Sí me explico? Cuando tú te abstienes de algo es porque te vas a apagar a la palabra. Ahora, no hay revelación nueva durante el ayuno, El ayuno trae sumisión y obediencia a Dios y al Espíritu Santo que decimos tener en nosotros. El problema es que podemos estar pasando ayunando, hay muchos que podemos estar pasando ayunando muchas veces, como el fariseo, dice que ayunó en la carne, oró en su carne porque dijo: yo ayuno 2 veces a la semana. Échele cuenta, 2 veces a la semana al año, ¿cuánto es? No soy bueno en geografía, pero son bastantes días, matemáticas, bastantes días, ¿mande? Bueno, hermano, bueno, Albert Einstein se queda corto. 104 días al año, hermanos, ayunando el fariseo. Pero cuando ve al publicano, él siempre se puso primero. Yo no soy como este. ¿Sí ve? La jactancia, el orgullo. El ayuno no debe de estar limitado a un cierto tiempo determinado, especialmente cuando el ayuno es de comida. Usted puede ayunar 2 días, 3 días, pero su propósito debe de ser agradar a Dios, apegarse a su palabra. Un ayuno que usted hace sin leer la palabra y sin meditar la palabra y sin orar al Señor, no es ayuno, hermano. Usted nomás dejó pasar el día para no comer. Ahora, las malpasadas tampoco cuentan como ayuno. No sé cuántos de ustedes, al principio a mí me pasaba. Me iba a trabajar, Señor, tómalo como ayuno. Es todo el día metido en el trabajo. Pues no, claro que no, hermano. Claro que es más bien: Señor, me malpasé. Pues es mejor, pero Señor, cuéntamelo como ayuno. La intención del ayuno no es castigar al cuerpo tampoco, pero va con eso, porque la carne, alguien dijo, siempre se me quedó esa frase: la carne siempre va a querer carne, siempre. Los deseos de la carne, las obras de la carne, codicia, siempre querer ganancias deshonestas, siempre va a querer los deseos carnívoros que tenemos, de deseos pasionales, pensamientos, cosas que a Dios no le agradan. Cosas que a Dios siempre está ayudándonos a salir de eso. No debe de ser tampoco, como le digo hace un momento, considerado como un método de dieta. El propósito del ayuno bíblico no es para perder peso, sino para ganar una relación más profunda. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Si esa es tu intención, si ese es tu propósito de querer ganar una relación más profunda con Dios, ayuna, hermanos, siempre. Si todos pueden ayunar todos pueden ayunar, ciertamente, pero algunos, ciertamente también, hermano, no están en condiciones de ayunar físicamente, porque tienen cierta enfermedad, les impide, pero pueden ayunar, como les digo, de otra manera. El apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo, podremos enfocarnos más en Cristo.
El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseemos o tratar de torcerle el brazo. ¿Sí me explico? O sea, que voy a ayunar para que Dios me ayude en esta cosa. Voy a ayunar para que Dios traiga de vuelta atrás el carro que me robaron. No, hermano, pues háblale a la policía. O sea, háblale y todo, órale a Dios. Pero, o cosas que a veces dice, para que Dios arregle este problema familiar que tengo con mi papá. O para que Dios me arregle lo de la herencia. Voy a ayunar para que la herencia. Ya desde ahí tu corazón está, la intención es otra. Mas no es apegarte a Dios. ¿Y qué tal si Dios te dice, déjale todos a tus hermanos? Es un decir. ¿Qué vas a hacer? Pero voy a ayunar para que no se quede. Es muchas cosas. El ayuno es para hacerse uno un poco más espiritual humildemente. Y una actitud gozosa de que Dios tiene todo bajo control. Sin duda el Señor le agrada que hagamos actos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar a aquellos que tienen necesidad de ropa, porque dice, voy a orar por ti, pero no le ayudamos, no le damos. Y algunos, déjame ayunar y orar por ti o hacer ese tipo de cosas. El Señor le agrada que hagamos actos de justicia. Sin embargo, Él nunca lo vamos a impresionar. ¿Sí sabía eso? Nunca, hermanos, nunca lo vamos, aunque ayunemos 41 días y 41 noches, no lo vamos a impresionar. Recordemos que Él no solo ve nuestras acciones, sino ve nuestras intenciones. Él pesa y mide nuestras intenciones y actitudes de corazón. Como Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6, dice Efesios, Pablo hablando a los Efesios, dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Recordemos que lo que Él más le interesa es tu corazón. ¿Sale? Tu corazón. Cuando nosotros, hablando tiempo atrás, tratando de cortejar a mi esposa, ¿qué es lo que nosotros queríamos ganar? Su corazón, ¿sí o no? Es que hay un feeling tú y yo y quieres ganar tu corazón. Y muchos en aquel tiempo nos creíamos Cristóbal Colón, ¿verdad? Conquistar esa tierra y conquistarla como de lugar. Y estaba nuestro corazón ahí. No sé si sigue igual en estos tiempos, nuestro corazón de conquista. Pero enamorar a la persona que queríamos que estuviera con nosotros y nos interesaba de corazón, bueno, pues Dios hizo todo, no es solamente para conquistar nuestro corazón, sino que para que nuestro corazón sea pegado a Él en la cruz del Calvario. Su muerte y su resurrección fue para ganarnos y estar con Él una vida eterna. ¿Me explico? De esa manera nosotros podemos venir a ser parte, venir a ser su novia. Él nos ganó con pago de muerte y muerte. Él se dio a sí mismo por ti y por mí. Él nos ganó de esa manera. Y lo digo no de una ganancia de que, pues ya, no, sino que decimos que somos su amada, somos su esposa, somos esa ser, alma que Dios ganó con precio de sangre. Recordemos lo que Él más le interesa es su corazón. Como dice Lucas escribe en el 16:15, y Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Junto con las limosnas y ofrendas, hermanos, la oración y el ayuno ocupaba un ejercicio de piedad muy apreciado entre los judíos. Ellos lo tenían como algo piadoso. Acuérdense, yo doy ofrenda de todo, doy diezmo de todo, decía el fariseo. Yo ayuno 2 veces a la semana, pero también estaba orando. Ven que lo tenía muy pegado. Lo tenía muy pegado. En el Antiguo Testamento los judíos consideraban que el ayuno era obligatorio una vez al año durante el día de la expiación, tomando de referencia este texto en el Antiguo Testamento. Acompáñame rápidamente a Levítico capítulo 16, un poco del contexto con respecto también a ellos. Y dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué significa? Por siempre.
Por eso es que ellos siempre siguieron ayunando, orando y dando, pero más en el ayuno. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Eso es el ayuno. Afligir, dice tu cuerpo, no. Afligiréis vuestras almas. Cuando habla de almas, son tus deseos, son tus decisiones, son tus pasiones también. Nuestras pasiones. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. O sea que siempre el Señor estaba dándoles a ellos una dirección de su corazón. ¿Dónde está tu corazón? Dice la palabra de Dios, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Aunque el pasaje no menciona la palabra ayuno, como ustedes lo ven, la tradición asociaba las palabras afligir vuestras almas con no comer, beber, ni bañarse, ni ungirse o llevar sandalias o hacer uso del matrimonio también. Ah, caray, ¿cómo? Eso a veces se toca entre las parejas. Hay un pasaje, no lo tengo para profundizar más en este aspecto, pero habla de que en cuanto nosotros estemos de acuerdo como pareja y nos abstengamos de ciertas cosas para buscar del Señor, parafraseando este pasaje, habla acerca de que sea un consentimiento mutuo dentro del matrimonio. Y duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol, este tipo de ayuno. Por tanto, el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo y de dolor por el pecado de sus almas. ¿Por qué, hermanos? Por el duelo y pecado de sus almas. Porque sabemos que en el ayuno, cuando buscamos la palabra de Dios y estamos ayunando y orando, depende cuándo usted lo quiera tomar o cuándo lo decida hacer. No hay un día específico que usted pueda decir, oh, pues el lunes me toca ayuno. Ah, caray, imagínense. Es bueno proponérselo en el corazón, pero tampoco es como que una regla. Pero es bueno que en el corazón nos propongamos hacerlo. Tenemos el caso de unos habitantes. Déjeme ir a 2 casos. Tenía más, pero bueno, solamente traje 2. 2 casos de los habitantes de una nación llamada Nínive. ¿Han escuchado la historia? ¿Cuántos no hemos escuchado? Todos nos basamos en la historia de un gran pez que se comió a un profeta rebelde que no quería ir a predicarles y que se lo come. No sabemos si era una ballena o era un megalodón. Los que le gustan ver las películas de esos tiburones, no lo deja vivo, pero era una ballena grande. Pero nunca nos ponemos a pensar la reacción del pueblo. Dice que al enterarse por medio del profeta Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios, ¿qué le iba a pasar al pueblo? Iba a desaparecer, consumidos, así como usted y yo. Ah, caray, ¿y yo por qué? ¿A quién le debo? Bueno, este pueblo, lo vamos a ver ahorita, por causa de sus pecados, los conocidos y los no conocidos. Ellos ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento. ¿Va entendiendo cómo va el ayuno tomando fuerza con respecto a eso? De que no nomás es para desintoxiquémonos del pecado y la mente cochambrosa que a veces tenemos, ¿verdad? De pensar cosas malas hasta del marido o de la esposa, o a veces hasta de los hijos, o a veces hasta de los padres, o hasta del vecino, o hasta a veces de ti mismo. Ellos ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento, y esto alejó el juicio de Dios sobre ellos. Acompáñame a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3 versículos 5 al 10. Muchos ya conocemos la historia que Jonás no, hombre, hermano, es que es una historia bien suave la de Jonás. Bueno, suave en el sentido de que aprendemos mucho de que cuando no queremos hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. ¿Sí saben qué le pasó a Jonás, verdad? Se fue a meter a un lugar, a un barco, iba para otra dirección. En vez de ir para el puerto de Veracruz, se fue para el puerto de Mazatlán, ¿no? Rodeó toda América para ahí. Y no, yo voy para otro lado, por decir algún puerto, ¿verdad? Y resulta que en el lugar donde Jonás estaba, no le iba bien ese barco. No le iba bien ese barco. ¿Te has puesto a pensar que a veces cuando estamos en desobediencia a Dios no nos va bien? Porque no nos queremos alinear con Dios.
Y tú dices, no, es que es el destino, es que esto me están embrujando y es que me están haciendo fetichería. No, hermano, es que Jonás era un profeta. Tú y yo cuando venimos a los pies de Cristo somos como profeta predicando la palabra de Dios. Pero a veces pensamos de que, no, pues Dios conoce el corazón. En desobediencia, hermanos. Jonás en desobediencia, él entendió que él era el problema. ¿Y qué hicieron los del barco? Pues bendito seas, vas para abajo. Lo echaron fuera del barco, ¿sí o no? O estamos en otra historia, estamos en esa historia. Porque Jonás entendía que él era el del asunto. Y a veces yo debo de escudriñar mi vida porque en el barco va mi familia. Hello. Y a veces queremos echarle la culpa a los hijos, a la esposa, cuando yo estoy desobedeciendo la voz de Dios, lo que me dijo que tenía que hacer. ¿Estamos? Jonás, capítulo 3. ¿Cuántos Jonases hay aquí? Amén, ninguno. Gloria a Dios. El Señor solamente yo seré. A veces nos pasa, hermano. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno después de escuchar la palabra. A lo mejor muchos de nosotros hoy escuchen la palabra y proclamen ayuno para su vida. Decir, Señor, endereza mis pasos, endereza mis caminos y ayunaré para buscarte, para que tú aclares mi camino, porque lumbrera es tu palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿sí o no? Decimos tener la palabra de verdad, pero no la vivimos. Decimos conocer tanto del Evangelio, no sabemos cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Viejo Testamento, no sabemos el Padre Nuestro, no sabemos los profetas, no sabemos quiénes fueron los apóstoles, no sabemos todo lo que Jesús dijo en la Biblia, pero no hay obediencia. Jonás lo sabía, pero dice que él proclamó a regañadientes, o admitió más bien, y proclamaron ellos ayuno y se vistieron o sea, fíjense que ayunaron y su exterior se vio reflejado. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, desde el anciano, me imagino que vistió a su hijo y su hijo vistió a sus nietos. O sea, que aquí todos parejos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, el rey, se despojó de su vestido. Fíjense qué hermoso es esto. O sea, que ninguna altanería, orgullo quedó en un rey de una nación como esta. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas. Jonás 3, 5, 10. No gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, de sus actos, de su forma de ser arrogantes, orgullosos, de ser ladrones, no, hombre, o sea, Jonás le dio con toda esta nación, le dijo hasta, bueno, pues eso, que se iban a morir, no de lo que se iban a morir, sino que se iban a morir. Dice, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Y fíjese, este rey responde con una pregunta o exclama, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, hallemos gracia delante de Dios. Hallemos gracia. Pero fíjense que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios ve? Dios ve. Dios ve y te sigue viendo y me sigue viendo. Hasta hoy en día Dios ve tus buenos caminos, tus buenas intenciones, pero ve tu obediencia. Es que yo estoy bien, es que yo me paro aquí a tocar, yo me paro aquí a predicar, yo estoy bien, pero engañoso es el corazón y cada uno de nosotros. Dice el Señor y le dijo a Samuel, dice, o sea, yo quiero obediencia en lugar de sacrificios. Y termina diciendo Jonás aquí, y vio Dios lo que hicieron. ¿Importan las acciones? ¿Sí o no? Sí importan, pero Dios vio su intención de ellos, porque el rey, no un cualquier persona, el rey vio y dijo esta palabra, hizo esta pregunta, ¿quién sabe si se volverá? Pero ustedes piensan de que cuando lo leemos es como que está el rey, así el de Shrek, el Lord Farquaad, sentado en su trono y pues no, este rey se postró, hermano. Rasgó su corazón, no importaba quién fuera, cosa que ahora, hoy en día, los presidentes o los gobernantes del mundo, hay tanta arrogancia.
que esta nación, ¿quién la va a tumbar esta nación? Dios puede en un momento dado, puede hacer, esta nación y otras naciones han recibido tanta palabra que han dejado a Dios a un lado. Y no hay sumisión como este rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Se arrepentirá de qué? De que nos consuma porque nos ha encontrado en pecado. ¿Sí o no? La palabra lo dice. Se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Acuérdense que Dios mismo, a pesar de que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? La desapareció. Azufre cayó. ¿Tú crees que Dios con nuestra vida, si no nos arrepintamos, ayunemos o no ayunemos, o no obedezcamos, ¿tú crees que Dios no puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera? Llamarnos la atención y decir, ¿sabes qué? Prefiero mejor obedecer que no obedecer. Y termina diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Se convirtieron, no dice se convencieron. En muchas iglesias cristianas hay muchos convencidos y pocos convertidos a Dios. Sí, me convencieron. ¿Sabes qué? Me convences. Me convences que Cristo es el único, me convences que sí, hay un cielo, hay un infierno, y como alguien dijo por ahí, que es una vergüenza decir que el ateísmo, porque dice, ni aún los demonios se atrevieron a decir tan grande falacia, ser ateos, porque los demonios creen y tiemblan. O sea que el ateísmo dice, es increíble que este tipo de pensamiento diga no creer en Dios. Eso está más fuera. Y termina diciendo, y se arrepintió, vuelvo tantito, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo Dios? Nada. ¿Qué hizo Dios? Perdonó. ¿Qué hizo Dios? Que esta nación fuera un ejemplo de que si nos arrepentimos de corazón y obedecemos su palabra, ayunando, orando, buscando a Dios, que cuando Dios ayunemos, porque todos esperamos que venga un pastor, que venga un ministro, ponga nuestras manos, nos susurren en los ojos, en los oídos y nos diga, mira, el Señor dice así y dice esto, cuando tenemos la palabra profética más segura. Porque anduvimos metidos en eso a veces. Y dice uno, tenemos lo más seguro, lo más hermoso. Ahora no me malentiendan, no es que no creamos en gente que Dios utilice, creemos en siervos de Dios que lo utiliza y se apegan a la palabra, pero a veces cuando decimos, pues es que es lo mismo que dice la palabra, pero es que Él me lo dice más bonito. Imagínense. También conocemos el caso también de otra persona, porque Dios lo hace. Y este es un caso diferente, pero tiene que ver con lo mismo, con ayuno. Y ahí está en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16 y 18. Conocemos el caso del rey David. ¿Cuántos han escuchado el caso del rey David? El cual ayunó durante 7 días delante de Dios cuando se enteró que su hijo, ¿qué iba a pasar? Moriría por causa de su pecado con Betsabé. ¿Sí han escuchado la historia? Por ahí anda una serie en Netflix también. Mostrando así él su arrepentimiento, pero sin embargo, ¿qué pasó con el niño? Murió. Ve que a veces el ayuno no siempre va a responder todo lo de nuestro corazón. Dice Samuel, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Es bueno que roguemos. Y dice, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cuántos días? Dicen que 7 días estuvo ayunando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso. David no quiso. Dice que ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño ya había muerto, diciendo entre sí, bueno, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Ahora cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Fíjense, David ayunaba para que el niño viviera. Aún David sabiendo, y todos los salmos, una parte de los salmos de David hablan acerca de su pecado y de su maldad, de cómo él, de dónde podías huir de su presencia si todo él lo veía. ¿Sí o no, hermanos? En los tiempos de Jesús el ayuno era igualmente practicado, ciertamente. Lo vemos cuando lo hacen la pregunta por sus discípulos que no ayunaban como los fariseos y los discípulos de Juan.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos más veces y tus discípulos no? Mateo 9:14. También hay pasajes que nos dicen que los fariseos ayunaban hasta 2 veces a la semana. El que les comenté hace un rato en Lucas 18, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo, pero su corazón estaba lejos. Ahora, para poder ir desenlazando y poder ir terminando, la manera incorrecta de ayunar, hermanos. Ahí mismo lo dice. Vuelva conmigo a Mateo 6:16, por favor. Mateo 6:16 en la Biblia. La manera incorrecta nos lo dice aquí en estos 3 pasajes. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, hermanos, que los que hacen eso ya tienen su recompensa. En este versículo Jesucristo mismo deja claro la forma incorrecta de ayunar. Él dice que cuando tú ayunes, no se debe ser austeros, es decir, poner un semblante triste que se haga notorio a todos los hombres a los que estamos viendo, que nos vean y que vean lo que estamos haciendo. No, los fariseos son acusados de hipocresía en estos 3 pasajes, desde el capítulo 6, empezando el versículo 1 hasta el versículo 18. Siempre Jesús utilizó: no sean como los hipócritas, ya que ellos, hermanos, amaban que las personas los adularan por su aparente piedad y demudaban el aspecto de sus rostros de tal manera que todos se daban cuenta de que, oh, mira, es que mucha gente puede decir: es que ore usted, ayune usted por mí. Imagínese, ayune usted por si muy apenas yo o sea, o no digo yo, sino a veces nos paramos con siervos o siervazos del Señor y le decimos: ore usted, es que usted está más cerca de Dios, es que usted, o sea, primeramente, un principio básico bíblico es que si nosotros hemos venido, confesado nuestros pecados y si hemos sido lavados por la sangre de Cristo en fe y por fe, tenemos entrada ante el trono de la gracia. Usted también. Amén. Ahora, que hay otros que tienen otra responsabilidad y todo, claro que oramos, pero ayunar por usted. Ahora, cada uno ayuna para su propio crecimiento espiritual, ora por su propio, y después, fíjense que al principio, cuando empezamos nuestro caminar cristiano, oramos por nosotros mismos, pero en cuanto más vamos creciendo espiritualmente, oramos por la necesidad de los demás, y a lo último, a veces, no todo el tiempo, porque pues también hay cosas que uno a veces tiene prioridad para orarle al Señor, pero va dando esa madurez para lo último: Señor, tú sabes mi necesidad, y yo sé que tú te acuerdas de mí, en tu nombre Jesús, amén. Después de haber orado 1 hora por todos los demás. Si ven las prioridades, se voltean, dejas de ser tú y pones a tu prójimo primero que tú. ¿Me explico? Los fariseos fueron acusados de hipocresía. Ya no era cuestión de afligir su alma para ellos y humillarse delante de Dios, sino más bien lo hacían para alardear de su gran piedad. Por ello Jesús le dijo: ellos de cierto ya tendrán su recompensa. Al parecer, desde los días del profeta, fíjense que este profeta llamado Isaías se había perdido el verdadero significado de lo que era el ayuno. En Isaías capítulo 58, déjame le leo esta parte. Isaías capítulo 58, porque este pasaje lo tenían ellos, lo tenían los judíos, lo tenían los fariseos, ellos lo tenían. Y el capítulo 58 de Isaías, en el Antiguo Testamento, se les olvidó de humillarse y buscar el rostro de Dios. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligí al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué está hablando, hermano? De humillación, de quebranto y de apegarse a Dios y de ayudar y de verdaderamente eso del ayuno que Él escogió, afligir nuestra alma, de afligir nuestro ser, para ir a los quebrantados, para que rompamos de todo yugo. ¿De qué nos sirve tanto ayunar? De tanto cristiano ayunar cuando a veces hay rencor entre la familia, cuando a veces no puedes perdonar ni a tu esposa, cuando la palabra de Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y quiere decir que para el otro día sigas con esa misma amargura. No podemos, hermano, nos estamos engañando nosotros mismos. Pero decimos que oramos, que ayunamos, que leemos la Biblia y todo, pero en lo más simple y sencillo y básico le estamos fallando a Dios, en esas ligaduras que no queremos romper ni aun nosotros mismos. Termina diciendo el versículo 9, Isaías: entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente nuestro corazón esté en esa intención correcta. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sociares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Se acuerdan que estamos hablando los jueves acerca de las tinieblas? Y de que nosotros somos luz, ¿sí o no? Nosotros debemos de ser luz, no tinieblas, porque dice: y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará nuestra alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La intención correcta de ayunar, de orar y de dar nuestras limosnas. Definitivamente, hermanos, el ayuno debe traer un cambio en nuestra manera de ser, y el orar también, y el leer su palabra mucho más, ya que la humillación conduce al arrepentimiento, y este es un cambio en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. No es para nuestro propio gusto, claramente, o para querer ser visto por los hombres y que estos nos alaben. Y para terminar, la manera correcta de ayunar de un verdadero hijo de Dios o de un hijo de Dios lo dice Jesucristo mismo. Pero tú, digan ustedes ahí, pero yo, pero yo, cuando ayune, ungiré mi cabeza, lavaré mi rostro, para no mostrar a los hombres que ayuno, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Hermanos, esto puede ser una promesa aquí terrenal, pero también una promesa en la vida eterna. Amén. Algunos esperamos que, es que yo quiero que todos me conozcan, que todos me vean, de que ya estoy cansado de que este hombre me esté pisoteando y todo, y quieres tu recompensa. Mire, el rico y Lázaro, ¿dónde tuvo el Lázaro su recompensa? En la eternidad. Fue un pobre, desvalido, y su recompensa, ¿sí lo han visto? Es otra serie que anda por ahí. El rico y Lázaro, para los que les gustan ver las series. Vemos que una vez más el Señor hace hincapié en algo, en la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. La verdadera justicia se practica con un corazón sincero. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón sincero, necesitado de Dios y para Dios. Nunca busca que los hombres se enteren de lo que hace para recibir su aplauso. Thank you very much, Facebook, porque todo se pone en Facebook. Todo lo que hago, hasta lo que voy a comer, lo pones en Facebook. Hasta lo que me voy a poner de vestir y todo. Bueno, dice la palabra, tienes tu recompensa, terrenalmente hablando. Ay, pues órale que estás en tal restaurante, y que órale que mira que ya estás haciendo esta obra de caridad, órale que tendrán su recompensa. Con el ayuno es lo mismo. Jesús le dice que deben ungir sus cabezas, lavar su rostro, para que nadie se entere de lo que están haciendo. Podemos ver cómo el ayuno se convirtió en una parte muy importante en la vida de la iglesia también, en la iglesia primitiva. Vimos al principio cómo ellos hacían, y algo del que el Señor nos está hablando últimamente a mi persona, y yo creo que cada iglesia de una manera el Señor habla, es en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, donde solían hacer reuniones de oración y ayuno para buscar la presencia y dirección de Dios.
Y esta es la parte que Dios nos habla a nuestra vida y que nos está hablando, y lo habló personalmente. Dice, había entonces en la iglesia, Hechos 13, 1 al 3, que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem y el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Y después, en Hechos 14, 23, Pablo y Bernabé ayunaban y oraban cuando constituían a los nuevos obispos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien había creído. En otra ocasión la Biblia nos narra la conversión de Pablo de Tarso, el cual, habiendo quedado ciego de su encuentro con el Señor, fue a Damasco a esperar indicaciones de lo que haría, y mientras esperaba estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso está en Hechos 9, 9. Por tanto, hermanos, diciendo esto, 3 versículos donde podemos sacar mucha esencia del Señor y que se pueden hacer muchos temas con respecto a esto. El ayuno y oración era una práctica y disciplina que tú y yo estamos invitados cada día, si pertenecemos al Señor, a llevarla a cabo, para afligir nuestra alma, pero para escuchar la voz de Dios. Es muy común en la iglesia primitiva que les ayudaba no solo a estar en comunión con Dios, porque a veces si hay rencillas entre nosotros, puede ser que nos falte un poquito de sumisión a la carne, sino también buscar el respaldo y la dirección de Dios. Podemos decir pues entonces que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante de Dios, acompañado de la oración y de la lectura de la palabra. Si tú te pones a pensar en si voy a ayunar, pero ¿para qué vas a ayunar? Tienes que tener pensado en ayunar, tener la palabra contigo y orar. Orar, para que Dios te ayude primeramente a cambiar nuestra forma de ser, a poder ser más audibles a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para nuestra vida, y que nos pueda fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a las tentaciones y luchas que se tienen en el Evangelio. Si una vez nos predicaron que el Evangelio todo es felicidad, hermano, déjame decirte que es donde más se sufre, pero donde también se goza en el gozo del Señor. Donde no todo a lo mejor es tristeza, llanto, pero sí se sufre por el Evangelio. Sí se sufre por predicar a Cristo. Sí se sufre por vivir una vida, como decía nuestra abuelita, vive una vida como Dios manda, mijo. ¿Y cómo Dios manda? Le decimos así a nuestros hijos, mijo, vive una vida como Dios manda. Que eso nunca se nos quite de nuestro vocabulario. Vivir una vida como Dios manda, y como Dios manda está escrito en su palabra. La oración fortalece, el ayuno fortalece a nuestras vidas. También se puede decir que es, digamos, una arma para buscar el respaldo de Dios en realización de su bendita obra en esta tierra, como Mateo 17 nos lo dice. El ayunar no es mandamiento del Nuevo Testamento. No hay texto que especifique alguno que el ayuno es un mandamiento, pero sí es una disciplina que como cristianos debemos de ejercer, no todos los días, sino cuando tú, y bueno, si sería todos los días, pues qué bueno, ¿verdad? Hay horarios, como le digo, que pueda uno hacerlo, para así doblegar nuestros deseos carnales. El ayuno no especifica esto. ¿Quiénes deben de ayunar? Tampoco, hermano, especifica que solamente un grupo de élite de personas van a ayunar. No, esto es abierto para todos, sino que es necesario que el ayuno sea beneficio para el alma, para mi alma. Esta es la misma categoría con que todos los demás actos de abnegación de sí mismos. El orar nos hace tener comunión con Dios. El orar nos hace acercarnos más a Dios. Y si yo siempre lo he dicho, si Jesús necesitó orar y nos puso el ejemplo, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Orar, pedirle a Dios, darle gracias a Dios. ¿Cuántos nos paramos de mañana y le damos gracias a Dios? A muchos se nos pasa. El tiempo se nos va. La rutina, el mundo y todo lo que nos llama afuera se nos hace poner a Dios en tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque lo que vamos a ver más adelante, más en estos pasajes, si ustedes ven, habla de lealtad. Dios pide lealtad, fidelidad. Dios pide confianza.
Dios nos pide que nosotros seamos movidos en este sermón del monte. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Jesús dejó claro y dicho esto, no manda ni prohíbe ayunar. No te lo manda, pero tampoco lo prohíbe, sino incluye el tema en su denuncia de la hipocresía de lo que hacían ellos conforme su justicia para ser alabados de los hombres. Enseña a Jesús que el ayunar debe de ser cosa privada, hecha en secreto. Y tampoco es malo decir, bueno, la iglesia se invita a días de ayuno. Es bueno hacer invitaciones a ayunar, pero para que nosotros nos sometamos más a la voluntad de Dios y no de una manera ostentosa. El ayunar debe ser un acto completamente normal dentro de un hijo de Dios, una expresión natural del alma. Debe haber una razón para ayunar y no debe de ser fingido. Amén. Debe de ser un ayuno sincero, porque tú quieres amar más a tu esposa, que Dios te dirige. ¿Qué tal si tú ayunas y Señor, dame? En mis tiempos yo decía, Señor, ayuno porque quiero ser un mejor esposo. No, ayuno porque quiero ese carro y le doy 7 vueltas y lo unjo con aceite del que sobró de las fajitas. Y ven, cosas así. A veces estamos más por cambiar nuestro interior, nuestra alma. Queremos ayunar para que mi esposa cambie sin empezar yo. ¿Me explico? Queremos hacer oraciones, pido por mi esposa, porque no, estoy hablando no de mi esposa, ¿verdad? A mí me tocó una bendición con lo que Dios me puso en nuestra vida, pero a lo que voy es que a veces queremos que nuestro ayuno, oración es para cambiar a las demás personas y nosotros cambiar primero y someternos a Dios primero. Y eso a veces yo digo, ouch, sí es cierto, porque somos buenos para desear lo malo a otras personas, que te vaya mal, y no, te maldigo y decir palabrerío y medio, sin antes nosotros ver nuestros propios trapos, lavarlos en nuestra propia casa. ¿Sí me explico, hermanos? Porque es bueno orar por los demás. La Biblia nos enseña que al que te maldiga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Maldecirlo? Bendecirlo. Eso, hermano, nos cuesta. Y eso, parte del ayuno, nos enseña a doblegar nuestras pasiones. La carne, hermano, con cualquier cosita. Hermano, salga aquí afuera ahorita y va a oler a fajitas. Y de volar el olfato decir, ¿a dónde? Pues tenemos 2 restaurantes aquí al lado. Y salimos y con hambre, ¿verdad? Pero cuando el espíritu está necesitado y cuando más necesitamos de Dios, cuando tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, es cuando más lo ignoramos. Cuando más queremos oler a la palabra, más queremos oler a la oración, decimos, no, eso no es para mí, puede esperar otro día. Eso puede esperar otro día. Antes de terminar, hermanos, y de hacer la oración, no sé si le puedo hablar a mi esposa, por favor. Voy a pedirle, antes de concluir y hacer un pequeño llamado ahí donde estás en tu lugar, les encargo un favor bien grande, hermanos, bien grande. Que lean en su casa los versículos que vienen y mediten. Pero también si puedes ayunar 1 hora, 2 horas, decir, apaga la tele, deja el teléfono y déjame ver lo que el domingo se dijo y poder ayunar y poder ver. Le encargo que lo que vamos a ver más adelante habla acerca de los tesoros de nuestros corazones, un verdadero tesoro, los tesoros en los cielos. Vamos a seguir viendo de decidir servir a Dios o a las riquezas, porque no podemos agradar a los dos. ¿Sí sabían eso? O agradamos a Dios o a las riquezas. Nunca un cristiano podrá servir a 2 señores. Nunca. Y el que tiene oídos para oír, oiga, de que también más adelantito ahí, el afán de la vida. ¿Cuánto nos afanamos, hermano? ¿Cuánto es tu afán hoy en día? Y vamos a concluir casi ya este sermón del monte con nuestra confianza en Dios, que establezcas tus prioridades como hijo de Dios. Lo que se viene a mí me dejó como que, híjole, pero Señor, yo doy limosnas, pero Señor, yo oro, pero Señor, yo ayuno. Bueno, espérate lo que viene. No hagas tesoros en la tierra. ¿Cuál es tu afán? ¿Estás sirviendo a 2 señores? No podrás agradar. ¿Cómo? Y antes de terminar, hermanos, ahí en tu lugar, sigue leyendo todo el capítulo 6 de Mateo y verás que hallarás las riquezas para tu alma, para tu espíritu.
para guiar tu familia, para guiar tu vida a la presencia de Dios, para que verdaderamente vengamos a Él arrepentido, decir: Señor, yo he pecado, has descubierto mi pecado, de que a veces yo pienso que soy una buena persona cuando me falta mucho por aprender de tu palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Y si puedes, en tu lugar, haz una oración de que no hay obras de justicia que podamos hacer para ganar la salvación. El ayuno, ciertamente el pueblo de Nínive se arrepintió de corazón, que es lo que Dios vio primero, antes que el ayuno. Dios vio el corazón de los habitantes de Nínive y fue donde Dios perdonó. El acto, la respuesta, la acción fue ayunar. La respuesta de un corazón arrepentido de nuestros pecados, de nuestra maldad, nos hará hacer obras de justicia, obras buenas que el Señor nos ha dejado para que anduviésemos en ellas. Nosotros oramos al Dios que tiene todo el poder. Nosotros ayunamos a aquel Dios que se merece nuestra atención, que se merece que aún nuestra carne, nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos estén doblegados ante su poderío y su majestad. Doblegamos, Señor, nuestro ego. Doblegamos, Señor, nuestra avaricia, Señor, el querer obtener más. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Y si hay un corazón, Señor, que muchos de lo que hemos llegado a este país, Señor, muchos nos trajo muchas cosas, Padre. Muchas cosas. Son nuestros hijos los que han nacido en este país y han vivido en este país desde muy pequeños, pero a nosotros fuimos movidos por otras situaciones, Señor. Algunos de nosotros, Señor, porque, Señor, la pobreza. Algunos de nosotros porque fue una oportunidad, Señor. Algunos otros, Señor, por ver una oportunidad financieramente, Señor. Algunos de nosotros, otros por peligros de su propio país, persecución, Padre. Pero tú sabes los planes para aquellos que vienen a ti, te reconocen como su único Señor y Salvador, aquel que perdona nuestros pecados, Señor. Y por ende, Señor, respondemos con acciones de justicia, Señor. No para ganarnos tu favor, sino en respuesta de que tú nos has perdonado nuestros pecados y nuestra maldad. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Tú nos has llamado a hacer actos de justicia y misericordia, pero también esperas que lo hagamos con la motivación adecuada y la intención correcta. Señor, yo quiero agradarte a ti, que tú mereces la gloria y no yo, ni nadie más, Señor. Al dar ofrendas, Señor, que hemos visto las ofrendas, las limosnas, los diezmos, Señor, quiero hacerlo por ti. Cuando ores, Señor, quiero hablarte a ti, Señor. Tenemos entrada ante el trono, Señor. Cuando ayune, quiero hacerlo para ti, para buscar tu voluntad, Señor. Esa voluntad que ya la has trazado, Señor. Nada más que a veces he dado la vuelta a la hoja y he estado huyendo al obedecerte y he estado posponiendo, Señor, como Jonás. Señor, si en mí hubiera una acción o una intención incorrecta, dígala en esta tarde. Si en mí hubiera una intención incorrecta, Señor, házmelo saber. O si ya me lo hiciste saber, Señor, perdóname. Te pido perdón, Señor. A ti no se te pasa nada por alto y conoces los secretos de mi corazón, Padre. Tú me conoces mejor que nadie. Tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo, Señor. Señor, quiero limpiar mis caminos con tu sangre preciosa, con tu perdón y mi fe puesta en Cristo Jesús. Pero también quiero poner mi corazón en tus manos. Ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón que dice: los hombres no lloran, los hombres no pueden llorar. Claro, Señor, cuando nos arrepentimos. Señor, yo me esforzaré a hacer el bien, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, Señor, sino como tu siervo, haciendo de corazón tu voluntad y ser un esclavo por amor. Si estás ahí en tu lugar, hermano, e hiciste una oración de fe, simbólicamente levanta tu corazón, pon tu mano en tu corazón. Si hiciste o haces una oración de fe aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que no hay obra humana a la cual podamos ganar ese favor eterno, sino que fue por gracia, pon tu mano en tu corazón.
y dile: Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Sé que viniste a la cruz del Calvario a morir por mí, por lo pecador que soy. Necesito más de tu ayuda. Necesito, Señor, que me ayudes. He aquí dejo mi mochila, mi costal, que me pesa tanto, Señor. El pedir perdón, o me cuesta, Señor, el aceptar que he sido perdonado. Padre, en esta hora entrego mi vida, rindo mi vida a ti, toda mi voluntad, Señor. Sé que eres un Dios soberano, de gracia, de favor y misericordia. Padre, en esta hora, Señor, pongo, Señor, mi vida en tus manos. Gobiérnala. Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu palabra y seguirte fielmente. Tú dijiste en tu palabra: el que quiere venir en pos de mí. La invitación es hoy, hermano. El día de salvación es hoy para tu vida. Y para nosotros como los cristianos, el día de restauración es hoy. El día de decir: hoy quiero comenzar siendo un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Pero el día de salvación también es para muchos, el cual el día de mañana no lo tenemos comprado. Padre, en esta tarde, gracias te damos por tu gracia, por tu bondad. Padre, sé que tu Espíritu Santo está aquí llenando de tu palabra, dando de tu palabra, llenando nuestros corazones. Toma un momento ahí en tu lugar y habla con Dios. Simplemente, Dios está aquí. El Señor está aquí. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toma un momento con Dios y dile: Señor, tú perdonas mis pecados. Puesta mi fe en la sangre de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y si ayunamos y si oramos, es para pegarnos más a ti, Señor. Es para buscar tu gracia, tu voluntad. Hasta el día de hoy, Señor, he querido hacer mi propia voluntad y a veces no me ha ido muy bien, Señor, pero me apego a la tuya, Señor. Me apego a tu voluntad. Cuántas cosas no he perdido en el pasado, Señor, que tú lo sabes, Padre. Tú lo sabes. He perdido tantas cosas por mi ego, por mi falta de decisión, por mi altivez, Señor, por esos ojos altivos, por pensamiento, razonamiento humano, Señor, antes de venir a tu palabra, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, que tu amada sea, Señor, amada por ti, Señor, que sea glorificada por ti, lavada, Señor, que sus vestidos sean, Señor, limpiados cada día para la honra y gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos, mi amado, en tu nombre, Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gracias a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Que yo les pido siempre que, como dicen hermanos, si pueden escucharlo nuevamente, o más que nada, leamos la palabra. Los invito a que seamos una iglesia, que leamos su palabra, que hablemos con alguien del evangelio. Por eso los jueves los invitamos a que estén aquí. Aquí tenemos abierto nos ponemos ahí abajo y traemos preguntas, inquietudes, y todos pueden decir: oigan, pero es que, ¿qué piensan de esto? Claro, con respecto al tema, va, para no, después se nos va la clase en otras cosas, pero es para invitarlos a que podamos ser enriquecidos con su palabra. Los jueves tenemos a las 7 el estudio bíblico. Estamos en Juan capítulo 8. En el capítulo 8 puede usted leerlo y venirse el jueves, y cualquier pregunta que tenga, pues aquí hay, todos son eruditos, hermano, aquí. Todos son eruditos y saben de la palabra, y poder compartir y todos entablar este tipo de comunión entre la iglesia. Amén. Hermanos, pónganse de pie antes de irnos. Hermano, puede pasar. Okay, que pasen los niños, porfa, para ser despedido con todo y nuestra descendencia. ¿Le parece? Hay que orar por ellos, hermano. Hay que orar. Lo que se avecina en las escuelas, y con esto no le estoy diciendo que lo saque de la escuela, más que nunca oremos y clamemos a Dios por su vida de ellos. Que el movimiento está muy fuerte. Hay una historia que me impactó antes de irnos. Todos conocen al dueño de Tesla, ¿va? Elon Musk, todos lo conocen.
Ahí buscan una historia. Todos conocen la hija de Jennifer Lopez. Todos conocen el hijo o los hijos de Ben Affleck. Yo creo que todos los conocemos. Son figuras públicas. Hay una escuela en California que se llama Crossroads o Crosstown, que los adoctrina, hermano, de una manera muy tremenda. Pero ni más ni menos, en Memphis, en Texas, en otros lados, está llegando esta ideología, hermanos. Y Elon Musk es uno de las personas que quiere luchar en contra de eso, porque él literalmente perdió a su hijo, su hijo por la ideología. Ese detalle lo ven ustedes en Facebook o en YouTube, lo pueden encontrar. Pero nosotros, Dios ha puesto una carga con respecto a nuestros hijos, la generación que viene quedando atrás, ¿verdad? Y los están confundiendo completamente. Pero la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca, hermanos. Así que si usted piensa aferrarse al cielo y la tierra, se le va a ir como la arena. Pero si usted se aferra a la palabra, su palabra no pasará. Le voy a pedir de favor que en reverencia tome a sus hijos ahí en su lugar. De cuando en cuando hacemos esto, pero me gusta porque nos acordamos de ellos y los traemos a la iglesia para que aprendan de Dios. Pero es nuestro trabajo como padres mantenerlos en la palabra de Dios. Tome a sus hijos ahí en su lugar y vamos a hacer una oración todos juntos, orando al Señor y clamando por ellos. Amén. Levanta tus manos como padre, como madre, como abuelo, como abuela, si es que ya tienes nietos, y clama por ellos. Y clamar es clamar. Y si puedes también en tu ayuno, acuérdate de tu descendencia, porque dijo que el rey de Nínive lo puso desde el más chico hasta el más grande. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por esta simiente que tú tienes aquí en este lugar. Que la semilla sea regada, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, guárdalos. Yo como padre, Señor, me comprometo delante de ti, Señor, delante de tu trono, a guiarlos en tu palabra, a guiarlos en la santa palabra tuya, Señor, en lo que es lo sano, lo justo, lo recto, lo verdadero, Señor. Y aunque vengan vientos, tormentas, hablando, Señor, simbólicamente de lo que el mundo quiere meterles en su mente pequeña, en su inocencia, Señor, oramos por ellos, pero también nos ponemos nosotros como padres, como familias, Señor, que el enemigo quiere destruir familias, empezando ahora desde los pequeños, Señor, para que crezcan ya con una mente, Señor, Padre, desviada de lo que es una familia, Padre. Los ponemos en tus manos, Jesús. Guárdalos, guarda a mis hermanos, guarda a los que ya son abuelos, a los tíos, guarda, Señor, a los padres, a las madres, para que amen tu palabra y podamos compartirla día a día con nuestros hijos y decir a lo bueno lo que es bueno y llamar lo malo lo que es malo y abominable para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te ponemos a nuestros hijos en tus manos y danos la fortaleza, danos las agallas para combatir la corriente de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Llévalos con bien a cada uno a sus hogares y la honra y gloria sea para ti, Jesús. Y el pueblo del Señor dice: denle un aplauso al Señor.